Entonces, vamos a meditar, a compartir, como es costumbre cada mañana, la palabra del Señor. Isaías 62:10 hasta el 63:11. Por favor, si hacemos lectura Ok. entonces, Rodney. Gracias. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, alienad, alienad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los olié con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira olié los pueblos, y los abrigué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Hasta el 11 del 20, del Muchas 63. gracias, Rodney. Perfecto. Bueno, vamos realmente hasta el 63:6, que termina en nuestro párrafo. Y voy aquí a compartir la pantalla. Bueno, hermoso es la continuación. Ayer estábamos en la primera parte del capítulo 62. Continuamos en estos capítulos, como habíamos comentado hace un par de días, desde el capítulo 60 al 62. Hay una sección muy específica en el libro de Isaías. Aquí reaparecen los que podemos llamar los grandes temas de Isaías, que son, número uno, la gloria futura de Sión, de Jerusalén, que volverá a ser para siempre como la esposa amada del Señor. Se usa esa expresión simbólica, esa metáfora de una esposa amada, y habla de que en el futuro volverá a ser Sión, esa esposa amada del Señor. Segundo gran tema es la solicitud constante del Señor, que ya no volverá a permitir que los enemigos opriman a su pueblo después de épocas de sufrir el pueblo de Dios las consecuencias de haberse apartado de su dureza. Van a ser restablecidos, y el Señor va a encargarse de sus enemigos. Entonces, ese es el segundo gran tema. El tercero es el retorno de los israelitas dispersos. Ellos, esa fue una de las consecuencias, la dispersión entre las naciones. Hubo otras, como obviamente la derrota, el sufrimiento, etcétera.
y dentro de eso fueron esparcidos. Ese es nuestro tercer gran tema del libro de Isaías en estos capítulos. Y el cuarto gran tema son los títulos de honor que van a recibir el pueblo del Señor y la ciudad de Jerusalén. Dentro de esto estamos aquí entonces en este capítulo 62 y versículo 10 en adelante dice estos últimos dos versículos: salgan, salgan por las puertas, preparen el camino de mi pueblo, construyan con cuidado la calzada y limpienla de piedras, levanten la señal para llamar a las naciones. Está hablando de que el pueblo del Señor volverá y que su camino debe ser allanado, debe ser preparado. Habla de limpiar el camino para que el pueblo regrese, para que el pueblo vuelva a su lugar, vuelva a su posición, esa restauración, ese restablecimiento que incluía o incluye volver a su tierra, que todas las promesas del Señor vuelvan a experimentarlas. El Señor siempre cumplió su pacto con Israel. Como le dijo a Abraham desde un comienzo, le dio una descendencia y una tierra. Recordemos que eran como los dos temas principales dentro del pacto y la promesa, una tierra y una descendencia. Pero ellos invalidaron el pacto, lo violaron una y otra vez y vinieron las consecuencias. Pero aquí está hablando de la restauración y de que para ese regreso, ese retorno, el camino debía ser allanado. Esto tiene mucho que ver con lo que sabemos en la historia y en la palabra del Señor del ministerio de Juan el Bautista, cuando en su tiempo preparó el camino para la primera venida del Mesías. Fue escogido y utilizado como instrumento de Dios para preparar el camino, y su mensaje y su predicación, su ministerio, pues fueron justamente eso, la preparación para la venida del Mesías. Y en esa primera venida, recordemos, el Mesías, el Señor Jesús, vino como Mesías sufriente, vino a dar su vida, vino a derramar su sangre, pero hay una segunda venida que esperamos muy pronta, donde Él ya vendrá en cambio como Mesías rey, como Mesías reinante, y vendrá entonces con poder y gloria, con autoridad. Y aquí se deja ver en este pasaje de Isaías, estos capítulos, se deja ver ese retorno. Y aquí está hablando de preparar el retorno de su pueblo, porque viene, porque regresa el Redentor. El versículo 11 dice: el Señor anuncia esto hasta el extremo de la tierra. Digan a la ciudad de Sión que ha llegado ya su Salvador. El Señor trae a su pueblo después de haberlo rescatado. Ahí está lo que estábamos compartiendo. Regresa el Mesías, viene la segunda venida de Cristo, anhelada ya por miles de años por la iglesia. El último versículo de la Biblia en Apocalipsis dice: el Espíritu y la novia dicen, ven. Ven, Señor Jesús. Ese anhelo que debe haber en nuestro corazón y ese clamor en la iglesia de que el Señor regrese pronto. Pero para ese regreso tiene que primero cumplirse todos los acontecimientos que sabemos, que incluyen la conversión, que incluyen la predicación del Evangelio en toda la tierra, ese último gran avivamiento que vendrá y el restablecimiento de Israel. Y aquí dice, ¿verdad?, que entonces todo esto implica esa preparación, y esencialmente la preparación consiste en que nosotros cumplamos nuestro papel como iglesia, en que nosotros proclamemos el Evangelio, en que seamos diligentes en cumplir la gran comisión del Señor Jesucristo de ir por todas las naciones y anunciar el Evangelio a toda criatura y ser discípulos en todas las naciones. Es la manera como se prepara el camino y como se allana el camino al Señor. Juan el Bautista lo hizo en su tiempo, predicó, anunció, proclamó ese mensaje de arrepentimiento que hoy tenemos que nosotros anunciar al pueblo. El versículo 12 dice: a los israelitas los llamarán el pueblo santo, los libertados por el Señor, y a Jerusalén la ciudad deseada, la ciudad no abandonada. Este es, como estábamos comentando, nuestro cuarto gran tema, que son los títulos de honor que recibirá el pueblo del Señor como la ciudad de Jerusalén. Así que aquí vemos estos tres versículos finales del capítulo 62, que se abre el camino para la salvación del Señor Jesucristo, para su pueblo. Todas las dificultades serán quitadas. Él trae consigo una recompensa de consuelo, de paz, pero delante viene una obra de quebrantamiento, de transformación y de juicio. Él viene a juzgar a las naciones. Eso implica, por eso veremos ahora el capítulo 63, que él va a pisar el lagar, esa metáfora de cuando se pisan las uvas, porque él vendrá, dice, como quien ha pisado, porque habrá ejecutado juicio. Aquí pensemos todavía en el 62, que habla de la santidad del pueblo de Dios, que da honor, que da belleza. Cualquier persona, lugar que es santificada, pues se llena de belleza, de honor y admiración, y es buscado y preferido, ¿verdad? Entonces todo esto implica este cumplimiento, y tenemos que conectar obviamente eso también con la iglesia,
si bien es una profecía acerca de Sión y de Israel y su restauración, también tiene todo que ver con la iglesia. Recordemos que él al final hará de los dos un solo pueblo. Así que hay una conexión íntima entre la bendición al pueblo de Israel y la bendición a la iglesia gentil en toda la tierra. Él va a completar su obra y nunca abandonará a quienes nos ha redimido en su gracia y en su misericordia. El capítulo 63 comienza con una pregunta y tiene la forma como de un diálogo. De hecho, es un poema del estilo de poesía hebrea, donde es un diálogo. Y en este diálogo se muestra un guerrero que viene del sur con las ropas manchadas de sangre y es invitado en este diálogo a revelar su identidad. No dice de manera expresa su nombre, pero las palabras dejan ver claramente que se trata del Señor. Versículo 1 dice, ¿quién es este que viene de Bosra, capital de Edom, con su ropa teñida de rojo, que viene vestido espléndidamente y camina con fuerza terrible? Soy yo, que anuncio la victoria y soy poderoso para salvar. Es el Señor mismo que viene en este caso para juicio. Recordemos, insisto, que en la segunda venida Él vendrá como Mesías reinante y va a juzgar a las naciones. El tiempo de la gran tribulación y el regreso del Señor va a ser con poder y gloria, y todo aquel que se haya vuelto a Él y que se vuelva será salvo y alcanzará misericordia, pero quienes no y las naciones que no, pues recibirán juicio. Ahí dice en el versículo 2, en el 3, ¿y por qué tienes rojo el vestido como si hubieras pisado uvas con los pies? Sí, estuve pisando las uvas yo solo, nadie me ayudó. Lleno de ira pisoteé a mis enemigos, los aplasté con furor, y su sangre me salpicó los vestidos y me manchó toda la ropa. Yo decidí, y aquí está el versículo 4 más expresamente, yo decidí que un día tendría que hacer justicia. Había llegado el tiempo de libertar a mi pueblo. Él viene entonces a juzgar. ¿Por qué habla de Edom? Bueno, dentro de este poema que estábamos comentando, eh, muestra a Edom. Recordemos que Edom significa rojo. Fue el nombre que también se le adjudicó a la descendencia de Esaú, hermano de Jacob, y se volvió un pueblo enemigo del Señor, y en el tiempo de la dispersión fueron los enemigos por excelencia, que no es que solamente este pueblo va a ser juzgado, sino que representa a todas las naciones enemigas de Israel, que serán juzgadas en ese tiempo. Entonces, estas ropas salpicadas en sangre, porque habrá aplastado a sus enemigos. Eh, Termina diciendo el versículo 5, miré y no había quien me ayudara, quedé admirado de que nadie me apoyara. Mi brazo me dio la victoria y mi ira me sostuvo. Lleno de ira aplasté a las naciones, las destruí con furor e hice correr su sangre por el suelo. Es terrible lo que va a ser algo, sí, esa palabra terrible, el juicio de Dios que hemos visto a través de la historia, cuando Él trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra, por ejemplo, o los pueblos cananeos, cuando ya naciones enteras son juzgadas. Recordemos que lo que ocurre es que cuando el pecado, que es eminentemente personal, cada uno será juzgado por su pecado, pero cuando en una cultura, una nación, el pecado se generaliza y el pecado se valida a través de las mismas leyes como vemos hoy en día, se hace válido y legal el pecado, Dios viene a juzgar entonces a las naciones, y eso es lo que también ocurrirá al final de los tiempos. Entonces este pueblo de Edom, eh, como, insisto, símbolo y representación de los vecinos de Israel, capital Bosra, esta capital, esta ciudad se encontraba a unos 30 kilómetros al sudeste del Mar Muerto, al sur de Jerusalén, y por todo lo que pasó en la historia, insisto, fue como el sinónimo o la representación de los enemigos de Israel. Entonces, sí, al final de los tiempos vendrá y se desencadenará el juicio de Dios sobre las naciones. Y cada uno tenemos que elegir de qué lado estaremos, si nos cobijamos a la gracia, a la misericordia, al aceptar el Evangelio o quedarnos bajo el juicio de Dios. Y por eso es tan importante que hoy en día proclamemos como iglesia a las naciones y a las gentes que aún hay tiempo de gracia, que aún hay tiempo de misericordia, que Él ha prolongado su misericordia ya por miles de años, pero que viene un tiempo de juicio y que debe ser parte de nuestra predicación. Si bien no podemos tampoco predicar un evangelio, digamos, que infunda temor en cuanto a miedo, sí un evangelio que la gente sepa que sí, que si no hay una conversión y un aceptar la gracia, pues lo que vendrá entonces es el juicio de parte de Dios para con los pueblos enteros. Entonces, familia, esto es una urgente necesidad de que oremos, de que como pueblo de Dios cumplamos nuestro papel, de que sepamos que estamos en el tiempo de que se ha preparado el camino, allanado el camino para el regreso del Señor, lo que conllevará la restauración para su pueblo
y el establecimiento final del reino del Señor sobre la tierra durante el milenio y luego la eternidad. Y que entonces también seamos muy, muy presurosos, diligentes, como dice Efesios, ponernos el apresto del Evangelio de la paz, el calzado del apresto, de ser pronto diligentes en proclamar y anunciar la buena nueva. Hoy por hoy tenemos tantas formas y maneras, recursos de proclamar, pero muchas veces no, muchos de los creyentes no lo están haciendo. Así que yo les animo a que nos levantemos y ser proclamadores y ser muy conscientes del tiempo en el que estamos. Estamos en el tiempo ya de la preparación del regreso del Señor y tenemos que cumplir nuestro papel, pueblo del Señor. Eso entonces lo que quería compartir en este pasaje, capítulo del final del 62 y comienzo del 63.